La Biblia es la base de nuestra fe, es la base de la enseñanza y doctrina que profesamos, es la base de la práctica de nuestra fe. No solo nos enseña qué creer, pero también nos enseña cómo actuar y cómo vivir. Pues sin la Biblia, la iglesia no existiría como la conocemos hoy. Sin embargo, hay diversas formas de ver la Biblia, hay diversas formas de entender la Biblia y debemos entender que hay quienes van a los extremos. Para muchos, la Biblia es solo un libro de reglas dadas por Dios y las que tenemos que obedecer. Y si no las obedecemos, tendremos que enfrentar el castigo. Y mucha gente tiene esa visión muy legalista de la Biblia. Otros tienen una perspectiva diferente que sostiene que la Biblia es como el manual del fabricante, que nos dice cómo usarse, cómo funciona. Pero al igual que dicho manual, que muchas veces no entendemos y nos quejamos que no sabemos cómo hacerlo. En ese sentido es que muchos creen así, que es el manual de Dios que Dios nos dio para que aprendiéramos a vivir. Pero tenemos que reconocer que hay una tercera visión, porque hay personas que no ven la Biblia como una verdad divina, sino como una colección de historias y leyendas que ya no tienen valor ni peso en nuestra cultura y en nuestro tiempo, y que su único valor es el de una joya literaria antigua. Ante esos extremos, yo quiero presentarles una perspectiva más acorde a la voluntad de Dios, la perspectiva de que la misma Biblia nos muestra acerca del punto clave de nuestra fe. Que veamos la Biblia como una colección de testimonios de fe, porque la Biblia es eso, una colección de testimonios de fe. Es la crónica de las experiencias que en los tiempos antiguos muchas personas y muchos pueblos tuvieron con Dios. Vistas desde ese punto, la Biblia es un documento importantísimo porque nos anima, nos exhorta y nos enseña la manera de relacionarnos con Dios. Entonces, la Biblia nos anima, nos exhorta y nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Y como toda la historia, la Biblia tiene sus propios hilos temáticos. Cada personaje, cada pueblo, cada punto de doctrina tiene su hilo temático y todo dentro del tema mayor. Porque en la Biblia aparecen varias ideas teológicas y varias de esas ideas y narrativas teológicas pues se repiten en diferentes circunstancias dentro del texto sagrado. Sin embargo, toda historia importante tiene una historia central o un hilo de narrativa central. En el caso de la Biblia, una idea teológica alrededor de la cual giran todas las demás. ¿Cuál sería entonces esa idea central de la Biblia? ¿Cuál es el corazón de la historia en la Biblia? El punto central de la historia bíblica y el corazón de la Biblia es que el Dios misericordioso quiere salvar a la humanidad de esa condición de pecado que le afecta, de manera que el ser humano pueda disfrutar la vida a plenitud y pueda vivir en comunión con su Creador por toda la eternidad. Para constatar esto, quiero que veamos 3 pasajes que tengo como referencia y como testigos. El primero se relaciona con la historia de Adán y Eva y se encuentra en Génesis 3, que dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es una de las narrativas más importantes y más relevantes en la historia de la humanidad, porque nos habla y nos enseña acerca de la naturaleza del ser humano. En la historia de Adán y Eva podemos ver cómo el hombre se deja engañar por las fuerzas del mal. Nosotros los humanos nos caracterizamos por ser así, nos dejamos engañar, hacemos lo malo y culpamos a otro. Y en esta historia hemos aprendido que fuimos engañados, pues tanto el hombre como la mujer fueron seducidos por un agente del mal que los movió a desobedecer a Dios, lo que les trajo consecuencias terribles por haber cometido pecado.
Es en ese contexto que nos encontramos con la primera pregunta que aparece en la Biblia. Esa primera pregunta es muy importante, pues Dios en su infinita misericordia decide ir a buscar al ser humano que se ha extraviado. Y surge entonces esa gran pregunta: ¿dónde estás? Es la primera pregunta que aparece en la Biblia. Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? La respuesta de Adán es terrible. Es terrible donde él se ubica, porque no dice estoy acá atrás del árbol o en tal lugar, no. Él se ubica en el miedo, en la desnudez y en la fuga. La respuesta que Adán da es una respuesta existencial. ¿Dónde estás? Es una pregunta de localización, no de condición. Y todos entendemos que si alguien nos pregunta ¿dónde están?, podemos contestar estoy aquí en este lugar. Pero si me preguntan ¿dónde estás? Y yo respondo estoy muerto de miedo, mi respuesta no es de ubicación, mi respuesta es existencial. Y es por medio de esa pregunta que el Dios misericordioso sabe que el ser humano está perdido y que necesita redención. Dios hace esa pregunta para dejar claro que desea liberar al ser humano de su condición de pecado, liberarlo del poder del pecado y de las consecuencias de ese pecado, de las consecuencias del mal. El segundo texto que usaremos para apoyar la idea del tema es un texto considerado el más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un versículo muy importante. Muchos cristianos lo consideran el resumen perfecto del Evangelio de Jesucristo. Si hay un texto que deja claro el carácter de Dios, del Dios misericordioso, es este pasaje. Este pasaje que reitera el amor de Dios, que reitera que su amor fue tan grande que Dios estuvo dispuesto a sufrir para que nosotros no sufriéramos más, que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir para que usted y yo fuésemos librados de la muerte eterna. Y este texto recalca cuál es el corazón de la historia. El corazón de la historia bíblica es que Dios desea salvar a la humanidad. Un tercer pasaje que tenemos que considerar está en una carta que no leemos mucho, que es la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice que Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro, por medio de esta carta, da respuesta a una duda que la iglesia tenía acerca de la fe. La duda era que muchos cristianos habían creído desde su juventud y desde el principio habían escuchado acerca de que Jesús iba a volver por su iglesia. Y ya muchos se habían hecho viejos y muchos otros ya habían muerto, pero todos creían que Cristo iba a volver en el tiempo en que ellos estaban vivos. Y como no sucedía, pues muchos comenzaron a dudar y a decir que esa doctrina era falsa, que Cristo nunca iba a volver. Ante esa situación de tanta gente que estaba perdiendo la fe, Pedro, inspirado por Dios, escribió lo que dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Dios no quiere que nadie perezca. Eso lo leemos en la Escritura. Por lo tanto, queda claro que Dios tiene la intención de salvar a la humanidad. Dios tiene la intención de salvar a toda la gente. Que entendamos que Dios quiere que todos accedamos a la vida eterna, a la vida que no acaba, a la vida perdurable. Dios no desea que usted viva sufriendo. Dios no desea que usted viva en pecado, en esa humanidad caída. Dios no desea que usted sea destruido, que usted sea destruida, sino que usted vuelva a obedecer a Dios, que proceda a un arrepentimiento y que viva libre del temor, libre de las consecuencias del mal, que viva en comunión con el Dios eterno por toda la eternidad. Por eso les dije al principio que hay un tema central que está en el corazón de la historia bíblica. Ese tema central es que el Dios misericordioso desea salvarnos, desea salvar a toda la humanidad de la condición de pecado que nos aprisiona. Dios no desea destruir a la humanidad, Él desea salvarla. ¿Para qué? Para que todo hombre, para que toda mujer pueda disfrutar de una comunión con Dios, pueda disfrutar de una vida plena, pueda servir a Dios y a los demás con alegría. Todo eso nos lo ha legado en su palabra, nos lo ha dejado escrito en la Biblia. Dios nos ha dejado la Biblia para que podamos entender esa gran verdad, que el Dios que se ha revelado en la vida y obra de Jesucristo desea salvar a cada ser humano caído, para que ninguno muera en sus pecados, sino que todos accedamos a la vida, a la gloria, que será una gloria sin fin, una gloria eterna. Por eso hoy les exhorto a tomar una decisión de fe en Cristo, a leer su palabra
y a tomar por fe todas esas promesas de vida que Dios nos ha otorgado por gracia, a que hoy hagamos la decisión más valiosa e importante de nuestra vida, la decisión de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.